para aquellos que no me conocéis, que igual es la primera vez que estáis por aquí, yo soy Yolanda, soy voluntaria del Espacio Lizarra, de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, y justamente nuestra escuela es la que ha organizado hoy esta actividad que hemos llamado La libertad de elegir o vivir en modo avión y salir del modo avión. Así, si no conocéis, estamos en una escuela de filosofía y nuestra escuela pues tiene, diríamos, dos vertientes de ponerse en contacto con el mundo y trabajar, porque buscamos rescatar los valores, todo aquello que pueda ser útil al ser humano. Entonces, esas dos vertientes son el voluntariado y es la cultura. Y el voluntariado, entendiéndolo como algo en que nosotros pues, hacemos de manera altruista todo lo que hacemos, y en esa actitud de hacerlo así es justamente que queremos rescatar también ese espíritu filosófico de no hacer las cosas por un interés económico, lo que sea, ¿no? Sino buscar que lo que hagamos podamos hablar como lo que queramos hacer, o sea, decir y actuar de la manera que también queramos actuar sin estar condicionados por ningún interés. Y la otra vertiente es la cultura, y justamente, bueno, pues hoy es una actividad cultural porque para nosotros una de las maneras de poder transmitir todos esos valores o bienes para el ser humano también, en general, pues es tratar de pues, hacer actividades en este sentido donde vayamos descubriendo estos valores. Y esas actividades culturales pueden ser artísticas, pueden ser científicas, pueden ser de voluntariado ecológico, por ejemplo, que estamos haciendo, como ir a limpiar por los montes de los alrededores, o deportivas también. O sea, muchas facetas en las que el ser humano se desenvuelve, y esto pues siempre, si lo hace con un sentido profundo, pues siempre va a ayudar al ser humano. Y bueno, pues esta es la actividad que hemos elegido para hoy, que ya llevamos otras haciendo, un café con, se titula también, y en la actividad de hoy, que la hemos propuesto con la idea de elegir y la libertad de elegir. Igual lo primero que nos tendríamos que preguntar, ahora que estamos aquí sentados todos, es ¿se puede elegir? ¿Tenemos opciones para elegir? Entonces, bueno, la respuesta que encontraríamos es que sí podemos elegir, desde el momento en el que pues, uno puede acertar o equivocarse en lo que se pone en marcha, es que está teniendo o puede estar eligiendo. Entonces, estamos eligiendo en el momento de que si hablo o me quedo callada. Entonces, estoy eligiendo hacer una cosa o hacer otra. Entonces, por lo tanto, sí que podemos decir que elegimos. Entonces, partiríamos en la actividad de esa idea de elección. Ya sé que hoy en día parece que en nuestra sociedad pues parece que todos los caminos están trazados y que no tenemos muchas opciones o que no hay como mucha libertad para decir puedo elegir, porque elegimos pues cosas como decir qué marca de dentífrico me compro, o qué chaqueta de qué color, o podríamos decir también qué trabajo voy a hacer, o qué quiero hacer, ¿no? O qué quiero estudiar. A veces puedo decir, bueno, pues las vacaciones, ¿dónde voy? Porque hoy todo el mundo nos vamos de vacaciones. La opción es dónde, ¿no? Invertir y el tiempo en dónde me voy. Otra cuestión sería dónde invierto mi tiempo, en qué invierto mi tiempo. También puede estar que uno dice, bueno, me quedo soltero o tengo pareja. ¿Y qué pareja elijo? ¿Mi pareja ideal cuál sería? Bueno, pues vemos, son cuestiones que pues están revoloteando en esa área, pero diríamos exterior, ¿no? Otra cosa sería entrar dentro del mundo interior, de nuestro mundo
interior. Entonces, habría cosas que verdaderamente podemos elegir y otras quizá que no podríamos elegir. Como diríamos, el sol va a salir todos los días y eso, por mucho que nosotros no queramos, el sol va a seguir saliendo. Y bueno, pues igual mañana hay una tormenta, que nos lo dicen en la EMET, desde luego, que haya o no tormenta no está de nuestra mano, pero de nuestra mano puede estar el que vayamos a salir en barco al mar o no salir, ¿no?, ese día con la tormenta. Entonces hay opciones, pero estarían en las que están en relación conmigo, con lo que yo puedo verdaderamente hacer. Bueno, y si querríamos adentrarnos un poquito en esta idea de elegir, pues yo he rescatado la etimología de la palabra para luego poder también nosotros reflexionar en las mesas y que nos ayude por lo menos. Los filósofos siempre solemos recurrir a las palabras y su contenido para saber de qué nos están hablando. Entonces, si cogemos elegir, que es un poco el tema de hoy también, libertad y elegir, pues viene de es y legare. Entonces, la partícula es, me parece muy importante porque nos está diciendo algo que igual se nos escapa a veces y nos está diciendo que es algo que parte de dentro para afuera. O sea, ahí ya lo vamos a situar. Si parte de dentro para afuera, esa acción de elegir, donde está situada. Y luego, por el otro lado, la idea de legere sería como percibir, pero también puede ser leer. Entonces, es como estoy leyendo qué opciones tengo. Sería un poco las opciones que tengo, eso es lo que tengo que leer, ¿no? Estás viendo un panorama y qué puedo elegir, qué opciones tengo. Tendríamos dentro de la palabra como varias ideas, que sería la idea de lo que he dicho de rescatar de dentro hacia afuera, luego la idea de lo que percibo, y ahí tendríamos como una especie de decantación dentro de esa elección. ¿Qué voy a hacer? Pero ya como acción interna. Y después, como último término, diríamos, de toda ese viaje por esta palabra, diríamos que estaría la plasmación de aquello que he elegido. O sea, como tres partes, ¿no? O sea, un poquito la idea de entrar dentro de nosotros, para ir de dentro a afuera, luego la idea de por qué me decanto, por las opciones que tengo, cuál me decanto, y luego ya plasmación, ¿no? Entonces eso ya tiene que ver también con la acción, con qué es lo que yo pongo en marcha. Entonces también distinguir entre las palabras, que no es lo mismo elegir que, por ejemplo, decidir, entonces, o escoger. Decidir sería como estar en relación con múltiples opciones y yo decido qué voy a escoger, ya cómo escoger. Pero escoger, la palabra escoger, tiene que ver ya cuando ya muchas de esas opciones ya se han pasado, ya no están, entonces ya hay menos opciones. Entonces ahora tengo alternativas, que ya son menos. Las opciones son muchas, puedo elegir entre muchas, pero escoger ya es como que tengo menos opciones, ya hay alternativas. Por ejemplo, imaginémonos que tengo que estudiar algo y dentro de un mes lo tengo que estudiar, pues tendría muchas posibilidades para ponerme a estudiar un día u otro, pero si no lo hago, se van pasando los días y ya me van quedando menos días, digamos, la alternativa ya es menor, tengo menos posibilidades, ¿no? O sea, ya tengo alternativa, o lo uno o lo otro. Y ya si finalmente no me he puesto a estudiar ninguno de los días del mes y ya la noche anterior ya es que no tengo opciones, al final ¿qué pasa?
que la vida me está diciendo, es que ya es ya, y si no es la vida es alguien, ¿no? Dice, tiene que ser ya, ya no hay ni opciones, ya no hay alternativas. La noche anterior me pongo a estudiar. Bien, entonces, bueno, vemos un poco esa idea y que elegir tiene que ver también con inteligencia. Tiene que ver, y justamente inteligencia tiene que ver con esta palabra que hemos dicho de leer, que es la idea de percibir y leer, pero leer en lo profundo, o sea, ir a entender todas las diferentes, las causas, diríamos, y ver una gama completa, diríamos, en lo profundo. Y hallamos la diferencia del inteligente, una persona que ha ido practicando con la inteligencia, y alguien que decimos el listo. El listo es alguien que tiene unos recursos para un momento dado, pero el inteligente es el que profundiza y entonces va a escoger, pero con un sentido de vida, o sea, algo más profundo. Y bueno, pues ya finalmente, pues la idea de decidir también, que a veces pues igual nos quedamos en la elección, y la elección es una cosa que tiene que plasmarse, pero a veces se queda en la parte mental y no se plasma. Entonces no hemos llegado a decidir. Hay veces que nos pasa esto. Elegimos, pero no lo llevamos a cabo. Se queda en una esfera mental, como digo. Entonces, justamente, decidir sería ya determinarse y dar ese paso. O sea, pero ahí hay una barrera entre el pensamiento y lo que sería la acción. Y esto igual lo dejamos para otra actividad. Así que vamos a empezar con la idea de elegir, y para explicaros la dinámica, pues Leticia, mi compañera, lo va a hacer. Bueno, antes, nada, brevemente, bueno, ella más o menos ya ha situado lo de las elecciones, que las ha situado muy claras. Pero ¿qué pasa? Que a veces en la vida tenemos una serie de elecciones, pero realmente lo que hace que esas elecciones nos lleven a algo que tiene que ver con el bien común. Porque no es una elección que, sí, podemos tener elecciones que me favorecen a mí particularmente, pero no, la idea, como ha dicho, que es algo más profundo, es que esas elecciones al final nos llevan a una meta común a todos. Entonces, eso hace que a veces las elecciones que tengamos en cuenta pues pueden ser no tan valiosas, podríamos decir, sino que cogemos algunas que solo son para particulares, pero no, la idea es que tenemos que ir hacia esas que lo que hacen es ayudarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, poder ser más humanos, porque al final, y hoy en día parece que nos hemos olvidado de lo que es ser humano. Y claro, sí que es verdad que a veces nos da la sensación de que, como somos muy variados, podría parecer que tenemos diferentes cualidades cada uno de nosotros y entonces el camino parece diferente. Pero al final la meta tiene que ser la misma, llegar a ser realmente humanos, la mejor versión de cada uno de nosotros y ser humanos. Entonces vamos a ver un pequeño fragmento de una película que es muy conocida, en un momento en el que el protagonista tiene que hacer una elección muy clara, y en este caso le dan dos opciones que es como muy claro, ¿no? Se trata de Matrix, cuando le hace elegir o una pastilla u otra, y habla de que en una su vida seguirá como hasta ahora, es decir, que de alguna manera no va a avanzar, sino que va a seguir sin sacar las mejores cualidades que tenga. Y la otra opción que le da, él dice, o sea, el personaje le dice que es la verdad. En este caso, nos está hablando de que esa verdad es realmente mirar dentro de uno, sacar lo mejor de uno y dirigirse a ser la mejor versión de sí misma, o sea, esta idea de conseguir ser realmente humano. Entonces, bueno, lo vamos a ver muy claro, se ve muy claro. Claro, ¿qué pasa? En la vida esto es como muy claro, o una cosa o la otra, y lo presenta muy bien. En la vida, ¿qué pasa? Que claro, nosotros en la vida cuando llegamos, pues no es que nos presenten las cosas tan claras como aquí, no. Entonces vamos a hacer una dinámica en la que nos va a ayudar a reflexionar
porque precisamente a través de las reflexiones es como cuando a veces tenemos elecciones en la vida, necesitamos reflexionar sobre ellas para ver cuál es la que nos va a ayudar a ser la mejor versión de nosotros mismos, o pues igual no nos aporta nada. También puede ser que, hayando reflexionado, escogemos algo y luego resulta que igual no sale del modo en que esperábamos. Entonces también esta dinámica nos va a ayudar a darnos cuenta de que lo importante, si una elección no es igual como esperábamos después de haberlo hecho de una manera, pues eso, con inteligencia, intentando ver las cosas, pues también podemos aprender de esa elección que no ha salido como esperábamos. Si aprendemos algo, entonces realmente nos ha servido, porque igual en ese momento era lo que nuestras capacidades llegaban hasta ahí y no hasta otro sitio. Entonces, bueno, la dinámica va a consistir que, bueno, los moderadores van a poneros una serie de cartas con una serie de elecciones y entonces cada uno de vosotros va a elegir una de las elecciones y luego vais a reflexionar en cada mesa sobre esas elecciones que habéis hecho a través de unas preguntas, pues a dónde os puede llevar. Bueno, vais a reflexionar. Y entonces, luego tenéis que poner en común esas reflexiones en cada mesa que vais a sacar de las elecciones que habéis hecho y que os han hecho pues, pensar, que habéis reflexionado. Y después sí que va a haber un momento, después de meter esas reflexiones, que los moderadores os van a preguntar si creéis que esa elección que habéis hecho es pastilla roja o pastilla azul. ¿Y por qué? O que si os ayuda a avanzar o os hace pues, un poco quedaros donde estáis. Y bueno, también reflexionáis sobre eso, ¿no? Por lo que he dicho, que a veces uno igual ha cogido algo que aparentemente no le hace avanzar, pero si realmente aprovecha esa oportunidad para aprender, pues entonces igual le va a ser igualmente de útil que si hubiera cogido otra. Y bueno, en esto vamos a tener 20 minutos para que os pongáis un poco de acuerdo y luego vamos a poner en común cada mesa, el portavoz que elijáis en cada mesa va a explicar a las otras mesas las reflexiones que han hecho y bueno, como otras veces, pues las siguientes mesas tienen la opción de hacer una pregunta a la mesa que han reflexionado y así haremos una ronda entre todos y a ver qué hemos hecho. Así que os dejo ya, libres para que... Esto es como una especie de ágora filosófica, recordando a los antiguos griegos, somos nosotros también, y aquello que ellos hacían era hablar, reflexionar, dialogar con otras personas, pues es lo que empezamos también de hacer hoy aquí y lo que solemos hacer en nuestra escuela. Entonces, pues ahora que ya habéis reflexionado sobre la libertad de elegir y no quedarse en el modo avión, que era el título, pues la dinámica de esa parte consiste en que después de la reflexión cada grupo nos digáis qué conclusiones habéis llegado, a qué conclusiones habéis llegado, y eso va a hacer un grupo, nos lo dice, y el resto de los grupos, pues igual tenéis alguna pregunta, alguna duda, y entonces pues cada grupo puede hacer una pregunta o varias al grupo que ha hablado, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a empezar por el grupo Sol, hay